Buenas noches, ¿cómo están? Siempre es muy grato poder estar juntos, estar en la casa del Señor, no en el espacio físico, sino que cuando 2 o 3 de nosotros nos reunimos, creo que la casa del Señor es el cuerpo, la iglesia, y la iglesia no es el salón, esto lo sabemos ya casi de memoria, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos bautizado, los que hemos decidido no vivir más para nosotros, sino vivir para aquel que nos amó y nos ama de tal manera que fue capaz de dar su vida por nosotros, y estamos enfocados en Él con los problemas y las dificultades que podamos tener cada uno de nosotros, pero estamos enfocados, no hay plan B, por lo menos yo no tengo plan B. Es esto y me voy a morir en el intento de caminar en la voluntad del Señor, y no hay nadie más interesado en que nosotros podamos caminar en esa voluntad que el mismo Señor, y nos ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para cumplir su propósito en nuestra vida. Amén. Pensaba recién, no tiene que ver con el tema, lo que decía Hugo, lo que cantábamos juntos, me oíste y me viniste a rescatar. Amén. Este rescate que hizo el Señor en cada uno de nosotros no fue gratis. Rescatar significa pagar precio, redimir. Rescatar significa pagar precio. Y la palabra de Dios dice que nosotros no fuimos rescatados ni con oro, ni plata, ni cosas corruptibles de este mundo. No fueron cacharros de este mundo, ni cosas corruptibles de este mundo. Tu vida, mi vida, cotiza al valor del precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No tiene valor, no hay nada de este mundo que pueda valorizar la sangre de Cristo, santa, inmaculada, el Altísimo, el Soberano, el que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, fue capaz de no escatimar a su propio Hijo. El Hijo fue capaz de no aferrarse a su condición de Dios, para que vos y yo hoy podamos disfrutar de este hecho tan trascendental que es ser constituidos en hijos de Dios. Amén. No en evangélicos, no en miembros de una asociación religiosa, no en parte de una estructura religiosa, no. La palabra de Dios dice: a los que creyeron y le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué tremendo esto. Amén. Así que tu vida, viste que algunos a veces piensan: yo no valgo nada. Y el diablo se aprovecha de esa situación y viene y susurra a nuestro oído, y caemos muchas veces en desaliento, desánimo, en un pozo que no podemos salir, y creemos todas esas mentiras. No valgo nada. Mi hermano, tu vida vale. Mirá si vale que Cristo Jesús dio su vida y derramó su sangre por vos y por mí. Amén. Pucha, si tiene valor. Decile al que tenés al lado: valés mucho para Dios. Valés mucho para Dios. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, yo no sé a cuántos les gustan los avivamientos. Cuando hablamos de avivamiento, a mí me inquieta. Yo soy un lector de la palabra y también un lector de la historia de la iglesia y de los moveres de Dios, de aquellos avivamientos que surgieron hace mucho tiempo, y creo que en el fondo todos nosotros anhelamos un avivamiento. ¿Cuándo Dios se va a mover? Mucho más en este tiempo tan particular, tan difícil, tan raro que nos toca vivir como iglesia, como cuerpo de Dios, como hijos de Dios, en una sociedad tan liviana, tan light, tan mediocre. Esperamos un avivamiento, anhelamos un avivamiento. Yo particularmente creo que estamos a las puertas del último y gran avivamiento, de la última gran cosecha.
Y tenemos que estar preparados para ese día. Que cuando Dios sople, que cuando Dios se mueva, que cuando Dios agite las aguas, nosotros podamos estar a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. A mí me gusta leer acerca de los avivamientos. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes leyeron acerca del avivamiento de Finney. Charles Finney fue un hombre que, miren, si los avivamientos tienen algo en común es que comenzaron siempre con 2 o 3 que comenzaron a buscar el rostro de Dios. No las cosas de Dios, sino el rostro de Dios. Significa buscar su persona, no sus cosas. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en Crónicas que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos? Y oraren y buscaren mi rostro. Se ve que no siempre que oramos buscamos el rostro de Dios. Orar tiene que ver con el verbo, con la acción. Buscar el rostro de Dios tiene que ver con el contenido de nuestra oración. No buscamos las cosas de Dios, buscamos a Dios mismo. Él es el valor supremo. Él es el tesoro para nuestra vida. Buscar su rostro. Y si algo en común tienen los avivamientos, es que siempre comenzaron con 2 o 3 que comenzaron a orar, a buscar el rostro de Dios. Y ese avivamiento de Charles Finney dice que Finney pasaba con el tren por alguna estación y la gente se convertía, la gente entraba en convicción de pecado, la gente quería entregar su vida a Dios. Los avivamientos tienen como particularidad conversiones por cientos y por miles y una gran convicción de pecado, lo que verdaderamente somos, y muchas veces no queremos aceptar que somos pecadores. Los que hemos pasado por la cruz de Cristo y hemos abrazado a Cristo somos pecadores arrepentidos. Hay otros que todavía no son pecadores arrepentidos, ¿verdad? Pero somos pecadores. ¿Cuánto nos cuesta? Y cuando hay un avivamiento, hay conversiones a cientos y a miles. El avivamiento, yo no sé cuántos leyeron, si uno hoy googlea, puede encontrar acerca del avivamiento en la calle Azusa Street. Ahí comenzó un gran movimiento, el movimiento pentecostal. Comienza con ese gran avivamiento donde había entre 7 o 8 afroamericanos de color moreno, orando, buscando una experiencia con el Espíritu Santo. Y miren, dice que allí fue un avivamiento tan grande por 7 o 8 que comenzaron a orar, a buscar el rostro de Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo, que se reunían en una casilla en la calle Azusa Street en Estados Unidos. Y en esa casilla no había cerámica como lo que hoy nosotros tenemos aquí, era un piso de polvo. Y no había asientos porque la gente se sentaba en troncos. Y no había predicador porque no predicaban. Dice que la presencia de Dios era tan grande cuando se reunía que comenzaban a suceder conversiones y milagros a montones. Búsquenlo. Hay registros de ese avivamiento. Y no había predicador, no había director de culto. La historia dice, el registro de ese avivamiento dice que el pastor, cuando llegaba a la casilla, metía su cabeza dentro de una caja de cartón y se humillaba a buscar el rostro de Dios, y la presencia de Dios venía de una manera extraordinaria. Qué tremendo, ¿no? Los últimos 2 avivamientos los únicos 2 avivamientos que a mí me tocó vivir de alguna manera, en la década del 80 fue el mover del evangelista Carlos Anacondia, que todos nosotros conocemos, y ahí fue el pico de ese mover de Dios, donde cientos de miles se convertían, donde cientos y cientos eran sanados, donde los endemoniados eran liberados, y de alguna manera en los que tenemos algunos años de caminar con el Señor hemos participado en alguna campaña del pastor Carlos Anacondia, del evangelista Carlos Anacondia. En la década del 90 hubo un mover con el pastor Claudio Freyson, que más allá de los excesos que mucha gente dice, hubo un mover genuino, y todos recibimos un soplo de Dios en aquel mover de la década del 90 con el pastor Claudio Freyson y con la unción del Espíritu Santo. Yo fui
parte recibí tanto en ese mover. Cuando hay un mover de Dios parece que nada cuesta, ¿verdad? Todo es fácil, todo fluye. Todo fluye, no hay que hacer ningún esfuerzo para venir al culto. ¡Ay, estamos deseosos de venir al culto! No estamos mirando el reloj a ver cuándo termina el culto. Nos quedamos el tiempo que sea necesario para estar en la presencia de Dios. Cuando hay un avivamiento, todo fluye, nada cuesta. Pero cuando no pasa esto, y hoy uno mira por acá, mira por allá, mira por allá y parece que nada ocurre, ¿verdad? Cuando no pasa esto, cuando no hay un mover de Dios, cuando no hay un soplo de Dios, el desafío es conocer a Dios en lo personal. El desafío es buscar, profundizar, buscar el rostro de Dios cuando no hay un mover de Dios. El desafío es que haya un mover de Dios en mi vida. Amén. Yo soy un convencido que puedo estar en el avivamiento más grande y puedo estar seco. Y puedo estar en el sequedal más grande y puedo tener un avivamiento en mi propia vida. Cuando no hay un soplo de Dios, cuando no hay un mover de Dios general, el desafío es buscar a Dios en lo personal, es conocerle a Él. Vivimos tiempos muy difíciles. Miren, yo particularmente creo que todo aquel que no sea lleno del Espíritu Santo, genuinamente, y que no incorpore el principio de la cruz en su vida, estas dos cosas son vitales. La plenitud del Espíritu Santo y incorporar el principio de la cruz, que es la muerte del yo, la negación del yo, para ser conformados a la misma imagen de Cristo y vivir en la voluntad de Dios. Todo aquel que no sea lleno del Espíritu Santo y no incorpore el principio de la cruz en su vida, este tiempo se lo va a llevar puesto. Porque son tiempos difíciles, por donde lo miremos. Y necesitamos profundizar más la búsqueda de Dios. Estamos insertos en una sociedad light. No sé si ustedes pueden ver lo que sucede a nuestro alrededor. Los valores que tiene esta sociedad no son los mismos valores que tenemos algunos de nosotros que ya tenemos más de 50 años. Cambió, todo cambió. En 20 años cambió la sociedad, cambió el mundo, cambiaron los valores. Vivimos en una sociedad light. Vieron que los productos light lo invadieron todo. Uno va al supermercado y puede comprar Coca-Cola sin azúcar, manteca sin grasa, cerveza sin alcohol, café sin cafeína. Cristianos light, sin peso de gloria. Mucho ruido, poco contenido. Mucho ruido, poca búsqueda del rostro de Dios. Mucho ruido, poca expresión de la vida de Cristo. Los productos light lo invadieron todo en una sociedad light. Tenemos que tener cuidado de no ser permeado por los valores de esta sociedad y transformarnos en cristianos light, mediocres, livianos, sin contenido. Amén. Vivimos en una sociedad hipercomunicada como nunca antes. Todos estamos súper comunicados, pero no relacionados. ¿Verdad? Las redes ocupan un lugar preponderante en la vida del ser humano hoy. Si a alguno de nosotros nos falta el teléfono, parece que nos quitaron la vida. El chat, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Estamos hipercomunicados, pero no relacionados. Les decía, las redes ocupan un lugar preponderante. El chat, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. El mundo se relaciona por las redes, pero no tiene una relación face to face como era antes, ¿verdad? Algunos dicen, tengo 1 millón de amigos en Facebook. Pero ¿quién cree eso? ¿Verdad? Son amigos virtuales. Esos no son amigos, ¿verdad? ¿Verdad?
Toda relación, yo la puedo hermosear, construir o destruir de acuerdo a la actitud que asuma en esa relación. Pero para conocer a Hugo me tengo que relacionar con él. No puede ser a la distancia, no puede ser en forma virtual. Aunque yo he visto y conozco noviazgos que se llevaron adelante por internet. Mire, el porcentaje no quiero usar la palabra éxito, sino el porcentaje de que eso salió bien es mínimo, ínfimo. Casamientos, conozco gente, no ha durado nada. Hay algunos que lo mínimo, pero la gente se relaciona, se pone de novio, se casa a través de las redes, se conoce superficialmente por las redes, se forman noviazgos, casamientos, sin conocimiento mutuo. Corremos el riesgo de que esto también nos llegue a permear a cada uno de nosotros. Les voy a decir algo, a Dios no se lo conoce por Google. Hoy uno aprieta Mr. Google, ¿conocen a Mr. Google? ¿Qué querés saber? Y bueno, andá a Mr. Google, te dice todo lo que vos querés saber. A Dios no se lo conoce por Google. A Dios no se lo conoce por Wikipedia. Hoy quiere saber algo y voy a Wikipedia y ahí encuentro toda la información, pero no conocimiento. Que yo lea algo acerca de una persona, eso no significa que conozca a esa persona, ¿verdad? Que yo lea algo acerca de Dios no significa que yo conozca a Dios. Una cosa es el libro, otra cosa es el autor. Yo necesito conocer al autor para conocer al libro bajo la revelación de la persona del autor, para que lo pueda aplicar en mi vida y la palabra pueda transformar todo mi ser. Amén. Pero a Dios no se lo conoce por Google, a Dios no se lo conoce por Wikipedia, sino a través de un encuentro personal, con una inversión de tiempo quieto. Invertir tiempo hoy que todos andamos corriendo y que todo lo hacemos rápido. Nos acostumbramos al ten saquito, a la polenta mágica en un minuto, al café instantáneo, a la gotita. Todo rápido. Y quiero conocer a Dios rápido, quiero entrar a la presencia de Dios rápido. Necesito tiempo quieto. Tiempo quieto significa tiempo dedicado para conocerle a Él. Todos nosotros tenemos 24 horas, ninguno 23 ni 25, ¿verdad? Y yo creo esto, que la gente inteligente dedica tiempo a las cosas que son importantes, ¿verdad? ¿Quién le dedica tiempo a las cosas que son importantes? Las que no son importantes, dedicamos menos tiempo y en algunos casos, si no son muy importantes, no le dedicamos ningún tiempo. Dedicamos tiempo a aquellas cosas que para mí son importantes. Cuando no invierto tiempo con Dios, le estoy diciendo a Dios, Dios, para mí no sos importante. Y cada vez que invierto tiempo con Él, para tener comunión con Él, para tener un encuentro personal con Él, le estoy diciendo, Dios, para mí vos sos lo más importante de mi vida. Un relato, Primera de Samuel. Yo no sé cuántos leyeron algo acerca de Samuel, hijo de Ana, una mujer que estaba casada con Elcana, que era un sacerdote y que no podía tener hijos. Y esta mujer lloraba amargamente porque su esposo había tenido un hijo con otra mujer, y lloraba y clamaba a Dios y le decía a Dios, ¿por qué no me das un hijo? Y ella le dijo a Dios, mira, si me das un hijo yo lo voy a consagrar, llevarlo al templo para ser consagrado al servicio de Dios. Samuel fue uno de los jueces.
si no me equivoco, el último de los jueces, y también él fue uno de los profetas que Dios usó, el oficio de profeta. Fue destetado por su madre a los 3 años. Y cuando Dios le habla a Samuel, Samuel tenía 12 años. O sea que de los 3 a los 12, 9 años, estuvo en el templo, consagrado por su madre, sirviendo a Dios, junto con Elí, que era el sacerdote. Bueno, vamos a leer a ver qué dice la palabra de Dios. Bueno, les decía que Samuel es hijo de esta mujer, Ana y Elcana. 3 años, a los 3 años fue destetado y consagrado a Dios. A los 12 años Dios le habla, 9 años en el templo. Y miren lo que dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando dice la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, está hablando de un tiempo de escasez. Un tiempo donde no había un mover de Dios. Un tiempo donde parecía que Dios había cerrado su boca y había enmudecido y no hablaba a su pueblo. Un tiempo donde no había un soplo, un mover de Dios, este tipo de avivamientos que nosotros estábamos hablando. Un tiempo como el que hoy pareciera que viviéramos, que uno mira por allá y mira por allá y mira por allá y hay una chatura, una mediocridad de la vida de la iglesia tremenda. Habla de un tiempo y dice que en ese tiempo no había visión con frecuencia y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, escuchen, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido. A ver. Cuando comenzamos a leer, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministraba. Pero acá dice que cuando Dios habló, él no pudo discernir la voz de Dios y que Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Bueno, sigan leyendo después si quieren, pero interesante este pasaje. Su madre lo había consagrado desde niño para servir a Dios, lo había entregado para servir a Dios. Miren, podemos estar consagrados por nuestra mamá, por nuestro papá, podemos estar en todos los cultos, puedo estar en todos los retiros, puedo ministrar aún sin conocer a Dios. Toca decir amén, porque es lo que le pasaba a Samuel. Y dice que el joven Samuel ministraba junto con Elí al Señor, pero todavía no había sido revelada la palabra ni la persona de Dios a Samuel. Somos llamados a conocer a aquel que salió a tu encuentro y al mío con misericordia, aquel que pagó el rescate,
aquel que nos ama incondicionalmente. Mire, si cantábamos hoy, si hay algún amor incondicional, este es el amor de Dios. Voy a decir algo que es muy importante y quiero que lo bien entienda. ¿Cuántos creen que yo puedo hacer algo para que Dios me ame más? ¿Hay alguien aquí que cree que yo puedo hacer algo para que Dios me ame más? No. ¿Puedo hacer algo tan malo para que Dios me ame menos? No, no voy a usar esto para tener una vida liviana y mediocre, no. No es así. El amor de Dios es incondicional, nos ama incondicionalmente. No puedo hacer nada bueno para que Dios me ame más, ni puedo hacer algo tan malo para que Dios me ame menos. Simplemente me ama. Te digo esto y te ama para que te sientes en una silla un poco más relajada y creas esto y creas que no es por mérito, no es por lo que hacemos ni por lo que logramos, no funciona. A ver si entra en nosotros la palabra gracia, y la palabra gracia significa favor inmerecido, y la gracia del Padre es una persona, la gracia del Padre es Cristo en nosotros. Amén. La palabra de Dios dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Nuestro amor a Dios es proporcional a la conciencia que yo tenga de cuánto Él me ha perdonado. ¿Se entiende? Nuestro amor a Dios es altamente proporcional a la conciencia que yo tenga de cuánto Él me ha perdonado. Si no tengo conciencia de quién yo soy, de que nada merecía, nada merezco, ni nada voy a merecer, que Dios me trata en base a su gracia, me trató en base a su gracia, me trata en el presente en base a su gracia y me seguirá tratando en base a su gracia. Y esto no lo digo para vivir una vida liviana, porque aquel que ha sido atravesado por el amor de Dios queda totalmente ligado a Dios. Para decir lo que dijo el apóstol Pablo, ahora el amor de Cristo me constriñe. No dice el poder de Cristo, no dice lo que Cristo me puede dar, el amor de Cristo me constriñe para no vivir ya más para mí, sino para aquel que dio su vida por mí. Amén. Si yo no tengo conciencia de cuánto Él me ha perdonado, voy a vivir un evangelio muy chato. Pero si tengo conciencia de quién yo soy, de quién era, de quién yo soy, y que la gracia de Dios me alcanzó, yo no merecía, no merezco, ni voy a merecer. Es pura gracia. Amén. No hay mérito, no hay virtud alguna en mí. Y soy consciente de que ofendí a Dios toda mi vida. Y aún hoy todavía no soy lo que debería ser y sigo ofendiendo a Dios y Dios me sigue amando. Si yo tengo conciencia de esto, tengo posibilidades de vivir un evangelio bien arriba, bien consagrado. Somos llamados a conocer a aquel que salió a nuestro encuentro, al tuyo y al mío. Moisés tuvo un encuentro con Dios en el desierto. Dios le dijo: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. No había ningún salón, era el desierto, era santo porque Dios estaba manifestándose en una zarza que ardía y hablando a Moisés. La relación, el vínculo de Dios con Moisés fue creciendo y fue madurando día tras día, momento tras momento. No se quedó. A ver si me explico. No puedo vivir de una experiencia pasada. No puedo. No, pero me acuerdo yo hace tantos años cuando me encontré con el Señor. Pero cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo hace tantos años atrás, y yo me acuerdo cuando Dios me hablaba, lo importante es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida y en mi vida. Amén. Moisés no se quedó en aquel primer encuentro, sino que siguió avanzando en el conocimiento de Dios. Tampoco el apóstol Pablo se quedó en aquel encuentro camino a Damasco, donde aquel que él mismo habla de sí mismo: yo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, y Dios se le apareció a todos y en última instancia se apareció a mí como un abortivo. Él
dice de él eso. No se quedó con aquel encuentro camino a Damasco, sino que la relación con Dios, el conocimiento de Dios fue creciendo hasta el punto donde él escribe en Filipenses capítulo 3, ya nada me interesa, todo lo que para mí era ganancia ahora lo tengo como basura con tal de ganar más acerca del conocimiento de aquel que salió a mi encuentro camino a Damasco, conocerle a él, padecer por él y si es necesario morir como él. No se quedó en aquel encuentro, sino que siguió avanzando al conocimiento del Señor. El conocimiento de Dios fue creciendo día tras día en la vida de ellos. Oseas capítulo 4, versículo 6, lo voy a citar. Ahí hay una palabra donde Dios habla acerca de su pueblo y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. No está hablando de un conocimiento intelectual, no está hablando de un conocimiento teológico, no está hablando de un conocimiento religioso, está hablando de un conocimiento experimental, de un encuentro vívido, de una experiencia con Él. Cuando la palabra de Dios habla de conocer a Dios, usa la misma palabra que dice que José no conoció a María hasta después del alumbramiento de Jesús. ¿Qué significa eso? José no conoció a María, no tuvo intimidad, no tuvo relación íntima, no tuvo una relación de esposo y esposa hasta después del alumbramiento de Cristo. Cuando usa la palabra conocer, usa la misma palabra y está hablando de un conocimiento profundo, íntimo, de una experiencia, no de un conocimiento religioso, no de un conocimiento intelectual, no de un conocimiento teológico. Miren, yo no tengo ningún problema con la teología. Si alguno quiere estudiar teología, pero le voy a decir algo, la palabra teología significa un tratado razonado acerca de Dios. Esa es la definición de teología. Yo digo, ¿se puede razonar a Dios? ¿Es querer razonar a Dios? El hombre, todo lo que le llega a su mano lo investiga, lo pone por debajo del microscopio y él se pone por arriba del objeto a investigar, tratándolo de investigar. Con Dios no es así. No es así. Si queremos conocer a Dios, no podemos ponernos por arriba de Dios, tenemos que ponernos por debajo de Dios, humillados, rendidos, buscando su rostro. Y la buena noticia es que Dios se quiere revelar. El más interesado en revelarse, en darse a conocer en aquellos que le buscan, es Él. Y Él dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Al que golpea se le abrirá. Al que busca halla. El problema es qué es lo que estamos buscando, dónde estamos golpeando y sed de qué tenemos. Eso hace la diferencia. Amén. Si tengo que conocer a Dios, ¿cuál es el medio por el cual puedo conocer a Dios? ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde Jesús pregunta, creo que está en Mateo capítulo 16, versículo 17, donde Él pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y algunos dicen que sos Juan Bautista, otro que sos un profeta, otro que sos... ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Le pregunta a los discípulos. Y ahí Pedro tiene un arranque de esos arranques que tenía Pedro, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús fue: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Dios no se lo puede conocer a través del intelecto. A Dios no se lo puede conocer a través de la teología. A Dios se lo conoce por el medio que es la revelación.
Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y usa la palabra revelar. Dios se revela a quien quiere, como quiere. Pero cuando buscamos a Dios, cuando nos humillamos, cuando buscamos su rostro, Dios revela su persona, Dios revela su palabra. El medio para conocer a Dios es la revelación. Dice aquí en uno de los versículos que leímos, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es por revelación. Y esto es prerrogativa de Dios. Yo no puedo generar la revelación, pero sí puedo ir a buscar el rostro de Dios para que Dios se revele. Y la buena noticia es que Dios se quiere revelar. Amén. Otro pasaje en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 21, Jesús dice: te alabo, Padre del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y otra vez la palabra revelaste, y la revelaste a estos niños. El medio es la revelación. Un pasaje más, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos la reveló. El medio para conocer a Dios es la revelación. Un pasaje más, Efesios, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El que está escribiendo esto es el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y les dice: miren, yo hago memoria de ustedes. Ustedes son hijos de Dios, son parte del cuerpo de Cristo. Yo estoy orando por ustedes, yo estoy llevando la vida de ustedes delante del trono del Padre. ¿Y qué le está pidiendo? ¿Le está pidiendo salud, dinero y amor? No. Versículo 17, dice el contenido de la oración por ellos: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas. Lo que está pidiendo es que el Padre derrame espíritu de revelación para que puedan conocer. ¿Saben lo que le estaba diciendo? No alcanza con todo lo que yo puedo hacer por ustedes. Puedo darle puerta, camino y meta, puedo darle el mejor discipulado y puedo ser el mejor discipulador, pero si no opera el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, no van a poder conocer a Dios. Está diciendo: no alcanza con todo lo que yo puedo darles. Es necesario el espíritu de revelación operando en la vida de ustedes. Amén. Así que a Dios se lo conoce mediante la revelación. Bueno, ahora yo estoy usando la lógica y la palabra. ¿Quién revela a Dios? Bueno, leímos recién en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación. Quien revela es el Espíritu Santo.
Él es el espíritu de revelación. Él es el espíritu de sabiduría. Él es el que abre los ojos de nuestro entendimiento. Él es el que saca la ceguera de nuestros ojos y de nuestro entendimiento. Es el que revela a Cristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, dice el apóstol Pablo, si no es por el Espíritu de Cristo, si no es por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Nadie puede llamar a Jesús Señor. No está hablando de decirle Señor, que eso está algo tan común en nosotros. Nadie puede ver el señorío de Cristo, ni la grandeza de Él, y ponerse bajo el señorío de Cristo para no vivir ya más para nosotros, sino para Él. Si el Espíritu, lo que está diciendo es, si el Espíritu Santo no te lo revela. Amén. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de revelación. Él es el Espíritu de sabiduría. Necesitamos ser llenos del Espíritu de revelación y de sabiduría, que es el Espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que es el Espíritu de Cristo. El Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y miren, yo necesito ese poder de Dios, no solamente para predicar, no solamente para dirigir un encuentro, no solamente para poner las manos sobre los enfermos, para reprender las tinieblas. Eso lo hace Dios. Necesito del poder del Espíritu Santo para que el Evangelio, la buena noticia, Cristo en mí, no sea una religión de 2 días por semana, no sea recordar algún texto de vez en cuando, sino que sea una revolución que transformó mi vida, que cambió mi vida para siempre, donde puedo decir: antes vivía de esta manera, ahora vivo para Él. Y eso lo hace solamente el Espíritu de Cristo. Y si el aplauso es para el Señor y para el Espíritu de Cristo, vamos a dárselo bien fuerte. Amén, amén, amén. Yo necesito del poder del Espíritu Santo para conocerle a Él y para vivir la realidad de Cristo cada día en mi vida. Ser llenos, mantenerme lleno. Si vamos a ser llenos y vamos a perder la llenura acá a la vuelta, necesitamos ser llenos del Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo dice: sean llenos, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos es un verbo imperativo. Ser lleno del Espíritu Santo no es optativo para alguien que quiere caminar con el Señor. No es optativo, no puedo decir, bueno, yo no sé si quiero ser lleno. No se puede, no se puede. Mire, podríamos hablar de este tema. No quiero invertir tanto tiempo, ¿verdad? ¿Qué hora es? Ya estoy invirtiendo demasiado. Pero vos agarrás la Escritura y vas a ver que nadie en la iglesia primitiva podía seguir al Señor si no era lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 que estaban en aquel aposento alto. En Hechos capítulo 4 dice que, ya en Hechos capítulo 2, Pedro predica lleno del Espíritu Santo, habla de la obra de Cristo y de la persona de Cristo, y dice que aquel día se añadieron a la iglesia como 3.000. En Hechos capítulo 4 dice que fueron amenazados, ellos oraron, el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y uno podría decir, pero no fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, pero había 3.000 que habían sido añadidos, que no habían sido llenos del Espíritu Santo y no podían seguir adelante si no eran llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulos 6, 7, escogen los primeros diáconos para servir las mesas, varones llenos de sabiduría, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Hechos capítulo 8 dice que el Señor usa a Felipe en Samaria. Y Samaria fue convulsionada y tienen que ir los apóstoles
a imponer las manos para que los que habían creído sean llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, el Señor sale al encuentro del apóstol Pablo camino a Damasco, 3 días ciego, y el Señor le habla un gran movimiento sobrenatural y carismas que se movieron para que una persona como Ananías llegase a la persona del apóstol Pablo. Y cuando llegó le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me envió para que recibas la vista. Y Pablo no pudo seguir adelante. Pablo fue lo que fue en Cristo porque fue lleno del Espíritu Santo y se mantuvo lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles en casa de Cornelio. Y así sucesivamente. Y las iglesias eran fortalecidas y se acrecentaban, dice la Escritura, en el poder del Espíritu Santo. No es optativo para nosotros, no es optativo, no se puede optar, no. Es imperativo ser lleno del Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén, no vayan a hacer nada, porque no van a poder hacer nada, porque no van a poder impactar a nadie, porque no van a poder influenciar a nadie. Esperen a ser llenos del Espíritu Santo y que el poder de Dios fluya en ustedes para poder ser testigos. No de lo que Dios está haciendo en otros, sino de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Ser testigo es haber vivido, estado en algún acontecimiento, no de otros, sino en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Dijimos que el medio por el cual se conoce a Dios era la revelación. ¿Y el que revela quién es? El Espíritu Santo. Necesito ser lleno de este espíritu de revelación y de sabiduría. Amén. Necesito invertir tiempo para estar con Él. El espíritu que Dios ha puesto en ustedes, dice Santiago, los anhela celosamente, nos cela, nos ama. Es el espíritu de Cristo, es el espíritu del Padre viviendo, habitando. Esto es una cosa extraordinaria. Que Dios haya decidido venirse a meter acá adentro con todo lo que yo soy, con todo lo que vos sos, es extraordinario. Porque la obra del Señor es extraordinaria. El Padre ideó un plan de salvación y no escatimó a su propio Hijo. Se despojó del Hijo. El Hijo no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y el Espíritu Santo decidió venir a habitar acá. Hubo toda una dinámica de despojo, porque aunque el Padre dio un plan de salvación y el Hijo ejecutara, Dios sabía que nosotros éramos incapaces de poder vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Pero para vivir en esa realidad, puso su Espíritu en nuestra vida. Amén. Extraordinario, extraordinario. Necesito invertir tiempo quieto para estar con Él, ir continuamente a su presencia. Jesús dijo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Y esto lo dijo acerca de su Espíritu, que todavía no ha sido derramado, no había sido derramado, pero ya tiene esta promesa, ya tiene cumplimiento. El Espíritu Santo fue derramado hace más de 2000 años y la invitación es la misma. La invitación no es para todos, no es para cualquiera, es solamente para los que tienen sed. Si alguno tiene sed, si no tenés sed, no, pero si tenés sed, sí podemos ir a la presencia de Él para poder ser llenos del Espíritu de Cristo. Amén. Voy rápido y termino. ¿Qué produce la llenura del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué produce? Produce libertad. Produce libertad para no vivir ya más esclavos del pecado, ni de conductas, ni de vicios, ni de hábitos. Si estamos cansados de nuestros hábitos, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, necesito ser lleno
del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento de la persona de Dios? Juan 8:32 dice el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad. Y la verdad para nosotros no es un conjunto de doctrina, la verdad es una persona. Y esa persona es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y si alguno, como pasa, ¿no? Alguno dice: pero ustedes, los cristianos, se creen que son los dueños de la verdad. No, no somos dueños de la verdad. Somos esclavos de la verdad. Porque Cristo es la verdad. Amén. Yo no la puedo modificar, no la puedo cambiar. Soy esclavo de la verdad. Él es la verdad. Y si tenés duda acerca de cuál es la verdad en medio de tantas expresiones religiosas y filosóficas que dan vuelta por ahí, todo aquel que vive en Cristo, todo aquel que vive en Él, vive en la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Trae libertad. Ya no más esclavitud del pecado, de conductas, de hábitos, de mí mismo. Cristo me libra. El conocimiento de su persona por medio del Espíritu Santo me libra de todas aquellas cosas que me hacen esclavos y no de Cristo. Amén. ¿Qué más produce el conocimiento del Señor por medio del Espíritu Santo? En Juan capítulo 10, en el versículo 4, dice: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y todo aquel que conoce a Dios, conoce la voz de Dios en su vida. Y conocer a Dios y conocer su voz me da la certeza para poder caminar con plena certidumbre de fe en medio de este tiempo tan incierto. Puedo tener la certeza de que puedo escuchar a Dios y puedo tener la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, la que el Espíritu Santo revela en mi vida. El escuchar su voz me da la certeza de poder caminar con total certidumbre de fe en medio de un tiempo de tanta incertidumbre, donde muchos no saben ni qué hacer. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios y poder caminar con certeza. Es menester de todo aquel que sigue a Cristo conocer la voz de Dios. No puedo decir yo no, hace 10 años que camino, que comparto, que vivo el Evangelio, no conozco cuando Dios me habla en lo personal. Y el que no conoce cuando Dios le habla y qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios, ese se come lo que venga, lo que anda dando vuelta por ahí, y cualquier porquería que andan diciendo y cualquier cosa que están dando vuelta por ahí, se la traga porque no hay discernimiento, porque no hay conocimiento. Pero cuando uno conoce a Dios, dice que podemos escuchar su voz y seguirle. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. En el capítulo 10, versículo 14 de Juan. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros, ¿qué? Le conocemos si guardamos sus mandamientos. No es algo por fuerza, no es algo impuesto, es algo que deseamos con todo nuestro corazón. Aquel que conoce a Dios por revelación y por medio del Espíritu Santo procura vivir en la voluntad de Dios. ¿Qué más produce ese conocimiento de Dios? Nos fortalece, se fortalece nuestra fe cuando conocemos a Él, cuando experimentamos su presencia, cuando escuchamos su voz. Una palabra de Él hace más que 1000 palabras nuestras, hace más que 1000 palabras de pastores ungidos, de apóstoles, profetas, evangelistas. La voz de Dios y la persona de Dios es insustituible en la vida de cada uno de aquel que siga a Cristo. Cuando le conocemos, somos fortalecidos en nuestra fe.
en medio de este tiempo tan difícil, en medio de tantas situaciones adversas, en medio de tanta mala noticia de aquí y de allá, nuestra fe se ve acrecentada, fortalecida, porque hay un conocimiento. Yo sé en quién he confiado, dijo el apóstol Pablo, y que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de su venida. Amén. Y que es poderoso para presentarnos delante del Padre en absoluta santidad, con gran alegría y con gran gozo. Amén. Nuestra fe se fortalece cuando le conocemos a Dios. Nuestro carácter se va formando conforme a la imagen de Cristo. Amén. Cristo tiene que ser formado, tiene que aumentar en nosotros este conocimiento y esta formación de Cristo, para que haya entre nosotros una expresión mayor de Cristo en cada lugar donde nosotros nos movemos. Amén. No solo con nuestra boca, sino donde nos movemos puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Y aquel que conoce a Dios tiene plenitud de gozo. Miren, podríamos seguir hablando, pero el desafío es conocerle a Él. Cuando la palabra de Dios escasea, y cuando no hay mucha revelación, y cuando Dios nos sopla por aquí, nos sopla por allá, y nosotros anhelamos un avivamiento, pero eso no está aconteciendo hoy, ¿verdad? Sino que vemos un tiempo de chatura y de mediocridad. El desafío es conocerle a Él personalmente, y creo que Dios permite estos tiempos de silencio para que cada uno de nosotros podamos profundizar en lo personal, en el conocimiento de su persona, y poder experimentar todo lo que Él tiene para nosotros. Amén.